solidaridad, esta parte de, de, eh, de familiarización entre unos y otros. Es decir, la organización misma no está promoviendo este tipo de cuestiones y va a encontrar problemas desde el punto de vista ya formal, jurídico, para cumplir con los lineamientos de la norma 035. Ahora bien, les decía yo que el afecto no lo entendieran como cariñito. Esta es la definición de afecto que estoy usando, que es la definición de la psicología, de la ciencia psicológica. El afecto es lo que nos afecta emocionalmente y que a su vez afecta a los demás, porque se percibe a través de lo que decimos y cómo lo decimos y lo que hacemos en nuestros ademanes, gestos, tonos de voz. Ahí se capta el afecto. Es decir, cuando dices, oye, estás muy alterado, ¿cómo me puedo enterar que estás alterado? Es decir, estoy moviéndome de forma compulsiva, estoy alzando la voz, estoy hablando de manera atropellada y casi no se me entiende, ¿verdad? Entonces, ahí noto que hay algo en el otro que está afectado, pero que también me afecta a mí. Como por ejemplo, cuando decimos, alguien le dice a uno, ay, pues muchas gracias, ¿eh? Y decimos, oye, pues no me lo digas así. O sea, ¿cómo? Te dije muchas gracias. Pues sí, pero nomás en el tonito, como que no estabas muy convencido con el muchas gracias, ¿no? Entonces, el afecto es un fenómeno subjetivo en la comunicación. Subjetivo, quiere decir interno. Por eso la comunicación es tan problemática, ¿sí? Porque nos pueden estar diciendo una cosa, nos pueden decir, oye, podrías a lo mejor, si tienes chance de venir el día de mañana, ¿ya quieres que venga el día de mañana también? O sea, no, espérame, te estoy preguntando que si quieres, podrías a lo mejor venir el día de mañana. O sea, la otra persona, quién sabe qué traerá en la cabeza, o sea, a lo mejor experiencias pasadas de horas extras, está muy cansado, está alterado, está pensando en algo que sucedió en la casa. Entonces, son fenómenos subjetivos. La comunicación tiene mucho que ver con eso. Por eso es muy problemática y muy compleja la comunicación. Porque, como dirían los españoles, pues te digo una cosa y el otro, quién sabe que me entienda, y cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Entonces, en suma, nuestros cuerpos comunican el afecto en un proceso de intercambio continuo. Es continuo, no se para, todo el tiempo está en proceso, ¿sí? Está siendo, como dice el gerundio. A veces es voluntario y a veces involuntario. Oye, ¿qué traes el día de hoy? Pues, ¿por qué? Pues, no sé, te ves con la cara así muy dura, el gesto muy duro, pues, ¿qué tiene? Problemas en la casa, ¿no? Entonces, a veces es involuntario, no es que anduviera queriendo comunicar que trae problemas en su casa, pero además le fastidia que le pregunten, de todas maneras no lo comunicó, lo intercambia. Y al rato, si estamos colaborando con esa persona está dentro de un equipo de trabajo, o está en el salón, o está, y nos va a decir, nos habla medio feíto, y entonces la otra persona que ya fue afectada por la pauta de conducta, le puede reclamar y le puede decir, oye, espérame tantito, pues ya no me hables así, ya me dijiste que tienes problemas en la casa, pero yo no tengo problema, no tengo la culpa que tú tengas problemas en tu casa. ¿Verdad? Es decir, ya hay una afectación de un lado del otro. A veces no, a veces la otra persona no se deja afectar, es, es le pasa por aquí, es una persona muy alivianada, tiene que ver con educación, por supuesto, o está tranquila, o está contenta, y pues ni le viene ni le va cómo ande el otro. Entonces, pues no le afecta. Pero otras veces sí. El asunto es, aquí hay una parte muy importante que interviene en el afecto. Aguas con esto, inclusive, porque tiene que ver con el mundo de los negocios, tiene que ver con las ventas, tiene que ver, eh, con el ambiente laboral, tiene que ver con todo lo que se da en una organización. El principal enemigo de un ambiente laboral sano, debo entrar en materia en la cuestión del laboral, es la incertidumbre. De hecho, pues está íntimamente relacionada con el afecto. Esto es lo que he estado estudiando en la teoría propiamente. Incertidumbre, es decir, concretamente, como le indica la flechita, la incertidumbre definida como el darnos cuenta que ignoramos cosas. A ver, yo no sé cuánto me van a pagar,
no sé si me van a dar las vacaciones, no sé si me van a respetar lo que dijeron, que me debían 2 días, no sé si ya me puedo ir el próximo mes. Es decir, todo lo que nos damos cuenta que ignoramos, eso es la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre es una condición humana, se dan todos los seres humanos. Es un estado mental ante situaciones en nuestra vida que provocan reacciones emocionales. ¿Sí? ¿Qué entendemos por emociones? Esto que sentimos de repente, ¿no? Que se disparan. Estoy medio inquieto. Me enojé. Estoy frustrado, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas emociones están caminando ahí, ¿verdad? Y nosotros las tenemos, las sentimos y los demás las perciben también. Entonces, la incertidumbre es esta parte. ¿Y por qué decía yo que tiene aplicaciones en todo? A ver, cuando tengo un cliente y no le damos información suficiente de cuál es la garantía, cuáles son los beneficios que va a obtener de ese producto o servicio, lo dejamos en la incertidumbre. Y como la incertidumbre es una condición humana, pues eso no va a ser positivo. Es posible o que se nos caigan las ventas, o que nos vengan a devolver la venta, o nos vengan a devolver el artículo, o cuando hacemos un negocio. Cuando hacemos un negocio, decimos, oiga, y pues, ¿como cuánto vamos a ganar en este negocio? Le estás ofreciendo a un socio entrar al negocio. No, pues mira, según como se vean las cosas. No, pues ya dejaste en la incertidumbre y pues sabes qué, mira, mientras no me traigas números, es decir, mientras no cierres la incertidumbre de lo que me estás proponiendo, pues no le entro. La incertidumbre pues es una cuestión general, en todo se da. Y el éxito está en que cuando cerramos la incertidumbre, la cerramos con información, la cerramos con una buena actitud, cerramos esta incertidumbre, nos va a ir muy bien. Ahora, la incertidumbre importa por esto, porque si nos damos cuenta que ignoramos cosas, esas cosas que nos importan son para tomar decisiones también, ¿sí? Y las decisiones pueden ser de lo más sencillo, desde tomar el transporte, entrar o no a una clase, seleccionar nuestra ropa, cualquier cosa tan sencilla y tan insignificante. Me recojo el cabello, me lo dejo suelto, me lo peino porque el abanico de aquí, de mi habitación, ya me lo despeinó, en fin. Hasta trascendentales como elegir una carrera, o sea, ¿qué carrera? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? Pues hay una carrera que me gusta, pero son muchas matemáticas. No sé si voy a involucrarnos con una persona, una pareja, una amistad. No necesariamente tiene que ser pareja, a lo mejor una amistad. Es decir, eh, si me conviene, me cae bien, es una persona en la que puedo confiar. Esto de la confianza, volveremos luego sobre eso, que es muy importante. Para buscar trabajo, abrir un negocio o renunciar a nuestro empleo también, como ustedes lo quieran ver, necesitamos cerrar la incertidumbre. La incertidumbre, claro que se relaciona con el afecto, las emociones sentidas, percibidas y transmitidas, lo que percibo del otro y lo que yo transmito al otro. Ahora, en este mundo siempre hay incertidumbre, es una condición humana y siempre hay. Pero hay personas que tienen una tolerancia baja a la incertidumbre y esto lo reflejan con afectos negativos, ¿sí? Se enojan, son más irritables, o se ponen tristes, etcétera. O personas con tolerancia a la incertidumbre alta, ¿no? Pues de esas personas que dicen, pues mira, no sé exactamente cómo va a estar el asunto, pero en el camino se acomodan las calabazas, ¿no? Y el afecto ahí se da como positivo, con alegría, con entusiasmo, con optimismo, en fin. Ahora, la comunidad propiamente, para ir trabajando sobre este concepto de la comunidad afectiva, la comunidad pues es ser juntos. Y en ese ser juntos intercambiamos o no afectos. A veces los intercambiamos y a veces nos negamos a intercambiarlos, o no queremos que el otro nos los intercambien. Miren, esto es más fácil de entender con una frase coloquial que tenemos de no me traigas malas vibras, ¿no? O aquí pura buena vibra. ¿Qué es eso de las vibras? Pues es el afecto que nos transmitimos unos a otros. Y siempre está en intercambio. Ahora, depende de si tenemos los mismos intereses o nos importa lo mismo o no. Para quienes somos futboleros, pues que el Cruz Azul haya sido campeón, sobre todo yo que he sido fan del Cruz Azul durante todo este tiempo, he sido de los sufridos fan del Cruz Azul,
pues sí me importa que hayan ganado el campeonato, ¿no? Pues le pedí hasta a un amigo que me hiciera una camiseta con los colores del Cruz Azul. Porque, pues, a mí pues, me interesa, pero mientras otras personas no son futboleras, pues les viene igual que haya ganado el Cruz Azul o no. Así es que es importante que en este concepto de comunidad entendamos que compartimos cosas a favor o en contra. Ojo, no tiene que ser a favor, también tiene que ser en contra. Porque si se va a ver otro futbolero que le va a la América, pues está en contra, ¿no? Como fan del América, de mi preferencia por el Cruz Azul. Pero de todas maneras, los dos tenemos en común que somos futboleros. Así es que estos intercambios en la familia, en la escuela, qué intereses hay, en el trabajo, ¿sí? Me dirán ustedes, no, pues yo estoy obligado a trabajar con este, quiera o no, ahí me lo pusieron, ¿no? Para eso y si me quejo, me dicen que para eso me contrataron. No, no, allá vamos. Sí lo entiendo, pero para allá vamos. En nuestros gustos musicales, aficiones y demás, así es como nos volvemos fan de un grupo de rock o de cierto tipo de música y nos identificamos con otros y ya ahí estamos formando una comunidad afectiva. Aunque también, ojo, por el lado negativo, también se es comunidad en grupos de adictos, claro, de delincuentes, ¿sí? O grupos extremistas, ¿sí? Los grupos de extremistas blancos en contra de los afroamericanos en Estados Unidos, etc. La comunidad afectiva en sí, como yo la concibo en este concepto que he venido trabajando, son las emociones y sentimientos. Hay una diferencia para los que no son psicólogos. Las emociones es lo que sentimos en el momento y los sentimientos es el recuerdo de lo que sentimos que nos provoca otra cosa, ¿sí? Si es que sentimientos más bien están en el ámbito de la memoria y las emociones están más bien en el ámbito de lo que sentimos al momento, que son percibidos por los involucrados en un grupo formal o informal. Sí, formal, equipo de trabajo, grupo de la escuela, o informal, grupo de fans, o ahí nos encontramos en el montón, en la bola, viendo a un espectáculo y de repente no estamos de acuerdo con la baja calidad del sonido y pues es informal el grupo, pero de todas maneras compartimos el hecho, el malestar de que el sonido del evento no fue del todo lo que queríamos. Y que les pueden hacer compartir o rechazar no me traigas malas vibras, esos sentimientos percibidos. Estos son ejemplitos, no se claven en los ejemplos, además son ilustración. Una historia que contar. Miren, es importantísimo para establecer comunidad afectiva y una comunidad afectiva, sobre todo en el mundo laboral, que sea duradera, ¿sí? Que es ahí donde nos interesa. ¿Sí? Pasamos 8 horas por lo menos de nuestras vidas, la tercera parte de nuestro tiempo vivos por día en el ambiente laboral. Entonces, dice, ¿qué es el componente aquel que nos hace ser entre nosotros comunidad? Primero, antes que nada, hay que conocer a la otra persona. Y hay personas que no se quieren tomar en el liderazgo, y hablaremos de eso, no quieren darse el tiempo para conocer a las otras personas. En la cuestión de esta historia del mensajero, un día me habla, siendo yo gerente general de una estación de radio, y me dice el lunes, ¿qué pena no voy a ir a trabajar? Me habla por teléfono. Y le pregunto yo a esta asertividad de parte de él, pues, me dice francamente que no va a ir a trabajar. Y me dice, y le digo, ¿por qué no vas a ir a trabajar? Porque estoy bien crudo. Órale, y era el mensajero de contabilidad, el que llevaba y depositaba el dinero en el banco, etcétera, etcétera, una persona de absoluta confianza. Y le digo, válgame, sí, que me siento muy mal, no voy a ir, estoy bien crudo. Ándale, ¿y por qué, hombre? Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te enfiestaste? No, es que vinieron mis primos de Durango. Ah, órale. Bueno, pues tómate el día, no tienes ningún pendiente. No, bueno, está bien. Bien, y ustedes dirán, oiga, pues yo quisiera tener un jefe así. Bueno, a ver, aquí había un componente muy importante. Este mensajero estaba solo en Ciudad Juárez. No tenía a nadie más de su familia en Ciudad Juárez. Pero además, de familia, solamente tenía estos dos primos que lo habían venido a visitar de Durango. No había tíos, no había padres, no había madres, no había nada. No había hermanos, más que esos dos primos, eran su única familia. ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Que había convivido con su familia, ¿no? Y bueno, que se sentía mal, no había dejado ningún pendiente,
Pues bien, hay que darle el día. Pero ¿qué pasó ahí? El componente era que yo conocía su historia. Yo conocía parte de su vida. Eh, eh, no necesariamente porque yo hubiera sido gerente, sino como compañeros también tenemos que conocer con quién trabajamos, tenemos que tomarnos el trabajo. La empresa, además, el centro de trabajo, debe de promover que las personas se conozcan entre sí, realmente se conozcan. Déjenme les cuento otra historia. Estuve dando unos cursos sobre liderazgo en una maquila que se dedica al ensamblaje de productos para la industria médica. Y ahí me soltaban grupos muy grandes de 80, 100 personas dentro de lo que era la cafetería, porque no cabían en otro lado, no cabían en un salón. Y luego les pregunté yo en un ejercicio que hice, que si se conocían entre ellos bien y me contestaron que sí, que algunos tenían entre 10 y 15 años trabajando juntos. Entonces les pedí que por favor platicaran cuál era uno de sus logros en la vida. Empezaron a platicar cada uno de ellos. De repente una de ellas me dijo, yo he sido adicta cuando estaba muy joven, cuando vinieron, y era muy jovencita y era un relajo, ¿no? Andaba para allá y para acá, pues en el party, etcétera. Vino mi primer bebé, pues entendí que no podía seguir con mi vida así y pues dejé drogas, dejé, etcétera. Me dediqué a buscar trabajo, terminé la secundaria abierta, terminé la prepa abierta, ahí en el trabajo me lo dieron. Y pues siento que ese es mi logro. Hoy tengo un hijo que está en preparatoria y otra niña que está en secundaria y los dos van muy bien. Y les preguntaba yo a los demás, ¿ustedes les parece que esto es extraordinario? Pues claro que sí es extraordinario, una historia de estas. Pero cada uno de ellos, de los 80, me dediqué todo el día a escucharlos en las horas que tenía dedicadas para esto. Tenía su historia que contar. Y era una historia de su logro y sobra decir que en algunos casos, algunos de los compañeros o compañeras que expresaban su historia, pues hacían llorar a los demás. En ese momento, cuando se afectaban todos los demás, había ya un sentimiento de solidaridad, de ya te conozco, no sabía, inclusive no sabía que eso lo habías vivido tú. Inclusive a los 15 días que volví para darle seguimiento con otro curso, algunos de ellos que andaban de pleito y me lo comunicaron, ¿sí? Que no se llevaban bien, a partir de estos testimonios empezaron a llevarse bien en el trabajo y empezaron a tener una mejor relación entre los compañeros. Y todo había salido del respeto que se tenían por haber conocido estas experiencias compartidas. Y puedo seguirles platicando sobre esto, no tenemos mucho tiempo, pero a ver, una historia, por último, le voy a platicar una historia de horror, ¿sí? En el ambiente laboral, el desastre afectivo que deja una bomba atómica, como el recorte de personal. Y desde el rumor mismo, cuando se empieza a manejar el rumor mismo del recorte de personal, es una bomba atómica afectiva, ¿sí? Empieza el afecto negativo a circular por todos lados. No hay manera de pararlo, ¿sí? ¿Qué viene como consecuencia? Vienen los afectos negativos, viene el desánimo, viene el coraje, la frustración, la tristeza de algunos, sobre todo cuando tienen muchos años ahí, y la incertidumbre ahí está muy abierta, ¿sí? La incertidumbre se muestra muy abierta. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a despedir? Yo voy dentro del recorte personal. Con mi amigo o mi compañera con la que hice muy buenas migas y a ella sí la corrieron, ¿no? Me parece injusto porque nunca la escucharon, porque ella era experta en lo que hacía, porque lo hacía muy bien, porque era una persona, etcétera. Y viene una serie de consecuencias sobre este recorte de personal que verdaderamente es una bomba atómica, ¿no? Y deja un verdadero desastre en cualquier empresa donde ha sucedido. Bien, ¿los liderazgos son un referente para la comunidad afectiva? Sí, claro que sí, depende de la calidad de líderes que tenemos. A ver, si el desastre es de tal magnitud y sin control, si tenemos líderes totalmente apáticos y ajenos emocionalmente a los colaboradores, los dueños de la empresa, la gerencia general, si estos son ajenos a los colaboradores, no hay forma
de que puedan reparar algo como lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Sí? ¿Qué habría que hacer? Y ahorita lo vamos a concluir. Digo, liderazgos puede haber de muchas calidades. Puede haber liderazgos negativos que incitan a la violencia, como en el caso de Donald Trump y el asalto al Capitolio. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque Donald Trump llegaba, ¿sí? Yo les dije que hay una identificación en el afecto, ¿sí? Hay una identificación de intereses. Llegaba a todas esas personas que pensaban como él y que les hablaba como si les estuviera leyendo el pensamiento, ¿no? Así es como se construyen los líderes, ¿sí? Así es que hay de todo tipo de líderes. Hay líderes negativos, totalmente, que llevan a la destrucción y que se les sigue. Tal es el caso de Hitler, pues que llevó a la destrucción de toda una nación, ¿verdad? Hay otros líderes, como el caso de John Lennon, que encabezó todo un movimiento, no solo en un principio por la paz del mundo, sino antibélico, de no participar en el reclutamiento del ejército, ¿sí? Y, por supuesto, los líderes que nos cambiaron el perfil a la humanidad, dos de los líderes que cambiaron el perfil de la humanidad de los últimos 20 años, que son Steve Jobs y el dueño de Microsoft. Bueno, ahorita ya me recordarán el nombre. Bill Gates, gracias. El asunto es que de Benito Juárez, por ejemplo, tenemos un problema con Benito Juárez. El gobierno, las autoridades educativas y los libros de historia de texto nos lo han manoseado mucho. La verdad, nos han dejado un Benito Juárez casi esterilizado, ¿no? El que quieren que pensemos, o sea, le han quitado toda esa humanidad. La verdad es que era un líder de un tamaño enorme. Habríamos que estudiar con más profundidad la historia de Benito Juárez, porque es una historia de éxito para nosotros los mexicanos. Él en lo personal es una historia de éxito, es un modelo, es un role model, como le llaman los norteamericanos. Miren, yo me pude dar cuenta de esto, no me di cuenta hasta muy tarde. Un día tuve entrevista con un novelista que escribió precisamente una novela sobre Benito Juárez y lo tuvo que investigar para escribir la novela, ¿verdad? Y dice, pues yo le entré sin mucho entusiasmo, me dije, pues esto, lo de la escuela, y que si Benito Juárez, y que nos dicen, y que el gobierno, y que el 21 de marzo, y pues bueno, yo entré sin entusiasmo. Dice, una vez que lo empecé a investigar para escribir mi novela, me encontré que era un líder auténtico. No se le puede restar ningún mérito y que es un hombre que fue exitoso en su vida, logró los objetivos que se propuso y sobre todo un líder para la nación, porque el primer concepto de república que tenemos, de república independiente, nos lo dio Benito Juárez. Entonces, hay que profundizar en la historia. También José María Morelos, por ejemplo, José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia, era un gerentazo, súper gerente, efectivísimo para levantar negocio, para levantar industria, levantar negocio en las parroquias en donde estuvo en el estado en aquel entonces, estado de Michoacán. Entonces, son cosas que debemos de enterarnos, sí los tenemos, los ejemplos en nosotros. A ver, con esto me parece que termino. Ya para no poner inquieto al doctor Fierro, sí, doctor, ya terminé. La necesidad de la comunicación en su sentido más esencial. Miren, ¿por qué somos una especie exitosa sin tener garras, sin tener una piel dura como los cocodrilos, sin tener alas, ¿no? Sin correr demasiado como los venados, y sin embargo somos la especie dominante, la especie más exitosa en el planeta? ¿Sí? La comunicación humana es lo que nos ha hecho, porque ha sido la comunicación humana y su complejidad, el lenguaje, el idioma, etcétera, lo que nos ha hecho ser la especie dominante. Ahora, esa comunicación es importante que nos lleve al conocimiento de los otros para la solidaridad mutua. A ver, ese fue el éxito de la raza humana. Ese fue el éxito en términos evolutivos, ¿sí? Fue el hecho de que los primeros grupos humanos, las primeras comunidades, se comunicaran entre sí
para la protección, primero del medio ambiente, de las fieras, para ponerse de acuerdo, para organizarse, ¿sí? Y luego de los grupos contrarios, también, de las otras comunidades que iban sobre los alimentos o sobre la misma reserva de alimentos que había en alrededor de la comunidad. Entonces, la comunicación es verdaderamente una solución, y esa comunicación afectiva, esa comunicación en donde tengo conocimiento del otro, que realmente lo conozco, sé quién es, cuál es su vida, cómo la ha vivido, por lo menos las partes más importantes, ¿sí?, de su vida. Y ese conocimiento de los otros para la solidaridad mutua, eso es lo que va a construir ambientes solidarios, ambientes en los centros de trabajo que realmente lleven a la productividad que no nada más es producción, es un concepto más amplio, la productividad. Y los invito a que lean el concepto sobre productividad, porque no significa producción nada más. Esta parte es la que quiero dejarles, cómo los líderes deben de promover esa comunicación desde las políticas de la empresa, como les decía, porque a veces, si un líder es comprensivo y se comunica con los otros, y las políticas de la empresa no lo respaldan, no va a tener sostén y no va a tener duración eso dentro de la organización. Andan buscando las empresas cuál es la clave para cumplir con la 035, se las estoy dando yo a ustedes. Revisar las políticas de la organización que promuevan la comunicación para la solidaridad, la formación del equipo, pero no del equipo de trabajo porque me dicen que tengo que trabajar con el otro. La formación del equipo en el que comparto experiencias con los otros. Esa es la clave de la comunidad afectiva en el sentido positivo para la productividad. 2 libros, por último, que les recomiendo, apúntenlos, por favor, son para el liderazgo y promueven esto de lo que estoy hablando. Uno es una teoría que viene de los 60s, de los psicólogos Hershey y Blanchard, que se llama Liderazgo Situacional. Consígalo, está en PDF, gratuito en la red, no hay ningún problema, lo bajan ahí. Hershey y Blanchard, Hershey como el chocolate, y se llama Liderazgo Situacional. ¿Por qué? Porque ellos contemplan, de acuerdo con la madurez de las personas, el tipo de liderazgo que se tiene que desarrollar, ¿sí? No puedo hablar igual con una persona que apenas acaba de entrar a la empresa y que no tiene ni la primaria terminada, con una persona que trae licenciatura, que ya tiene 5 años en la empresa y que viene de la Universidad Tecnológica y viene con mucha capacidad y mucha competencia y va a hacer un buen desarrollo de su trabajo. A esas personas yo no las puedo liderar de la misma manera, ¿verdad? Liderazgo situacional. Y el otro, el último de los libros, un libro que lo encuentran incluso en el Sandbox, se llama el de Liderazgo Emocional de Goleman. El mismo que escribió Inteligencia Emocional, escribió un libro que se llama Liderazgo Emocional y ahí lo encuentran. Y pues espero que con esto seamos solidarios entre los compañeros, con nuestros compañeros de trabajo, porque finalmente la comunicación es la ventaja competitiva, evolutiva que se nos dio para ponernos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por su plática, bastante interesante. Vamos a dar el lugar al doctor Fierro, tiene algo que decirles. No, bueno, de lo que sigue sería abrir la sesión de preguntas, por si tienen alguna duda o comentario que quieran hacerle al doctor Juárez, adelante. Aprovechen. Adelante. Adelante, Janet. ¿Él da conferencias a empresas? Doctor. Doctor Juárez. Perdón, sí. Apagó su micrófono. Sí. En fin, sí, ya lo he hecho con mucho gusto y sí podemos ponernos de acuerdo. Nada más que por ahí traemos
unos horarios muy esclavizantes a propósito. Pero sí, sí, claro que sí nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Está en mi correo, pues es ernesto-juárez.edu.mx. Ernesto-Juárez, perdón, Ernesto-Juárez, @utcj.edu.mx. Muchas gracias. Alguien abrió su micrófono, no se ve el nombre. Si gusta participar, nomás que nos diga. Bueno, ya cerró su micrófono, creo que no iba a participar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si me permite dar mi comentario para el doctor. Sí, adelante. Adelante. Muy interesante, doctor, su postura en relación a las comunidades afectivas, ¿verdad? Realmente, a lo largo de nuestra formación como seres humanos, se nos enseña a reprimir las emociones, a no compartir, ¿verdad? A esconderlas. Entonces, aprendemos, nos condicionamos a no ser afectivos, incluso pues desde pequeños, sobre todo a los hombres, se nos enseña a no llorar, a no expresar, no mostrar estos afectos. Y realmente el ser humano pues es un ente afectivo, ¿verdad? Hay que recordar que el ser humano es el que más tarda en desprenderse de su madre, de sus padres, ¿verdad? El ser humano en esencia es filiativo, porque necesita de los demás para poder lograr las cosas, ¿verdad? Si nos vamos a épocas prehistóricas, ¿cómo lograron cazar un mamut? Pues si no era más que en comunidad, ¿verdad? Ciertamente nuevas filosofías nos enseñan esta parte del individualismo, ¿verdad? Ser individualistas, pero en esencia el ser humano es filiativo, ¿verdad? Entonces agradezco mucho su plática, doctor, muy interesante. Gracias, doctor. Muchas gracias por su comentario. Efectivamente, y como ha descubierto los neurobiólogos, estamos construidos para vivir con los otros. Estamos hechos para vivir con los otros. Ya nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso tiene los mecanismos para relacionarnos con nosotros. Pero acordémonos que la relación empieza con la emoción. Sí hay emoción antes que nada en una relación. Incluso, y podemos pensar, pero ¿cómo? En una relación en donde me van a despachar hamburguesas, ahí no hay emoción. Sí la hay, ¿no? Desde, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Pues ya en la actitud va a provocar una emoción ese trato conmigo, ¿sí? Entonces, las emociones, la sonrisa, ¿sí? La sonrisa como una ventaja evolutiva. Es una ventaja evolutiva que hasta donde tengo entendido solamente se da en los seres humanos, porque los simios imitan la sonrisa. La sonrisa como tal se da en los seres humanos como una ventaja evolutiva para anunciar en ese del que hablaba la persona que ha intervenido ahorita, en ese hombre cavernícola, ¿verdad? Porque tenemos que remontarnos hasta allá para pensar en las ventajas que tenemos, que a distancia pudiéramos reflejar que no éramos una amenaza. ¿Y cómo lo hacíamos? Con lenguaje no verbal, con la sonrisa, ¿no? Entonces, desde ahí. Ahora, ¿nos damos cuenta de sonrisas fingidas? Claro que sí, también. Entonces, aviéntate sonrisas fingidas y así vas a tener también respuestas de parte de la otra lado. O respuestas o sonrisas sarcásticas, donde te estás burlando, ¿sí? En el tono o en la mirada de la sonrisa o en el momento en que se da la comunicación, y también vas a tener del otro lado una reacción, ¿sí? A veces, ¿qué? Yo no dije nada. Pues nomás como me estás sonriendo, nomás como te me estás mirando, ¿no? Si estás diciendo, todo el tiempo comunicamos, todo el tiempo. Comunicamos incluso cuando no nos queremos comunicar. De hecho, hay un axioma de un psiquiatra, el doctor Václavic, que dice, es imposible no comunicar. Yeah. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Sí, yo un comentario. Diana Urrutia de LINW 41. Adelante, Diana. Gracias. Como bien lo comentaba el doctor, digo,
por lo que traté de entender, el liderazgo básicamente implica lo que son las propias emociones, ¿no? Esta comunicación que tenemos hacia los seres humanos. Entonces, en base a ello, podemos controlar ese tipo de emociones y podemos significar o podemos darle un significado a cada una de ellas. Así podemos tener una jornada diaria y controlar ese tipo de emociones para que todo, pues no reine en paz, porque obviamente pues siempre hay sus cosas en lo que es en el trabajo, en la vida cotidiana, al momento de querer implantar lo que es este liderazgo emocional o comunicación emocional. Entonces yo creo que esto es la clave para distinguir cada una de nuestras emociones y poder dar lo mejor de nosotros en cada uno de sus aspectos. Sí, sí, muchas gracias, Diana. La verdad es que yo nunca he hablado de control emocional, hablo más bien de gestión emocional, de administración, gestión de las emociones. Pero debemos acordarnos una cosa, la organización en sus políticas debe promover que esto suceda, que estos ambientes se den, ¿sí? Desde las políticas, en donde le indican al líder y a los líderes de esa organización, ¿sí? Cómo debe de ser, ¿no? En un negocio pequeño, pues el líder, el dueño, tiene que pensar en esto, no tiene que hacerlo tan complicado en el propio trato. Y hay negocios familiares que han crecido, ¿sí? Merced a esta lealtades y esta confianza que se han dado. Uno de los negocios que le permitió crecer, por ejemplo, tenemos en Juárez uno de los negocios más exitosos desde el punto también de vista organizacional, y ese negocio es el Café La Nueva Central. Es uno de los negocios, pero el Café La Nueva Central siempre reconoció las lealtades y siempre reconoció las experiencias de sus colaboradores. Por eso fue posible llevar el sabor, no solo por una, aquí sí, a la mexicana, no por una cuestión de franquicia en los recetarios, etcétera, etcétera, como se da en un McDonald's o como se da en un Burger King, no, por la lealtad y la relación con el dueño y los colaboradores, conociendo al dueño en este negocio pequeño. Pero en las grandes organizaciones, las políticas tienen que promover este trato. Por eso la 035 habla de los liderazgos negativos y que la 035 interviene, porque en México no hemos sabido gestionar los liderazgos, no hemos sabido generar los liderazgos. Por eso la política pública desde un gobierno federal, desde el 2018, tuvo que darse para que le bajaran 3 rayitas en las organizaciones a la manera de dirigirse a los empleados, considerando no solo cosas o robots, sino seres humanos que están en colaboración para lograr algo, por lo que se les paga, pero no se les paga solo por el que alquilan su tiempo, sino en ese otro trato en donde debe también haber un nuevo concepto que por ahí he escuchado recientemente, un salario emocional. ¿Qué deposita la empresa como salario emocional? En esta empresa que yo vi de equipo médico, ¿sí? Delante de mí interrumpían mis sesiones. Fíjense que, pues, sin querer queriendo, ¿verdad? Pero interrumpían mis sesiones para repartir las cobijas para que se las llevaran a su casa, cobijas para todos, como regalo de la empresa, sus bonos de Navidad, sus bonos de productividad, etcétera, etcétera. No sé, muy bien pensado, de manera sumamente inteligentemente pensada. Estábamos hablando de solidaridad, estamos hablando de compromiso, de pertenencia, etcétera, etcétera, y la empresa interrumpía para los de recursos humanos para dar este tipo de incentivos. Entonces eran 2 cosas ahí. Eran lo emocional, por un lado, todos conviviendo, compartiendo emociones, etcétera, y por el otro lado llegaba la empresa. Muy inteligente. Eso yo jamás se los propuse, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Adelante, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Daniel Gutiérrez. Yo quiero preguntarle cómo usted ve esta implementación de la norma 035 en la maquila y cómo nos va a afectar en algunos años dentro de nuestros lugares de trabajo, ya que bueno, yo en donde estoy ya lo empezaron a implementar y pues están viendo algunos, pues pudiéramos decir estragos, ¿no?
No sé cómo usted lo ve a largo plazo, la implementación de esta nueva norma de la 035. Sí, qué bueno que me haces. Es una pregunta sumamente importante, ¿eh? Es de fondo, es una pregunta de fondo con la cuestión de la comunidad afectiva. Mira, como me llegó la ley, es decir, yo empresa, como me llegó la ley, como una norma, vaya, me llegó una reglamentación, una normatividad desde el punto de vista general, que ya no solo es la Ley Federal del Trabajo, sino me llegó una 035 que tengo que cumplir. Tengo dos caminos y aquí hay dos tipos de empresas. La empresa que se ve forzada a cumplir con la 035 porque si no le va a llegar una multa y entonces al verse forzada empieza a simular lo que de manera natural pudiera ir construyendo en sus políticas, que ya hemos hablado de eso. Entonces empieza a forzar las cosas para aparentar ante la autoridad lo que no está haciendo de fondo, lo que está haciendo una simulación. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Entra el conflicto, incluso es un conflicto de comunicación también, porque por un lado la normatividad me está pidiendo que establezca ciertos criterios de capacitación, por supuesto, a los líderes, por supuesto, para evitar el liderazgo negativo, ¿sí? El liderazgo negativo entendido como ahí lo define la norma, como impositivo, etcétera, etcétera, que genera tensión, genera ansiedad, genera todas estas emociones negativas, ¿no? Y entonces hago como que las cumplo. Miren, tengo un ejemplo muy claro. La 035 pide la contratación de psicólogos, ya sea si es menor de 50 trabajadores, por vía de un despacho, de una consultoría, de un despacho, o si es mayor de 50 trabajadores el centro de trabajo, el de 50 colaboradores, pide un psicólogo de planta, ¿sí? Algunas empresas entonces tienen al psicólogo y otras lo contratan, lo llevan. Por supuesto, pues hay constancia de que el psicólogo está asistiendo a la psicóloga. Conozco un caso muy cercano, me acaban de platicar, en donde se le permite 15 minutos nada más en los descansos del personal, la intervención de la psicóloga 2 veces por semana. Yo me pregunto, ¿qué se puede lograr con eso? Y ustedes de antemano saben la respuesta. Nada. Nada. Es una simulación. Entonces, pero cuando llegue la autoridad le va a decir, bueno, yo hasta tengo una contratada, una psicóloga que viene a la empresa y le va a enseñar los recibos, ¿no? A ver dónde está, aquí. Pero como, es decir, es un maquillaje, es una verdadera simulación. ¿Se consigue la productividad así? Claro que no. Sigue subsistiendo el vicio de entrada. ¿Por qué no aprovechar la 035 para realmente ir a modificar las políticas de la empresa y promover la convivencia solidaria en el conocimiento de entre sí? Con este ejercicio tan sencillo que hice yo, entre los equipos de trabajo. No se puede hacer toda la planta, no. En el centro de trabajo, ¿cuántos son? 15. Órale, entre los 15. Vámonos conviviendo y platicando, ¿sí? Vamos dedicándole poquito tiempo a conocernos entre nosotros, ¿sí? No mucho por el alcohol, porque entonces va a pasar lo que pasa en las obras con los albañiles, ¿no? Terminan de trancazos todos los sábados, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de manera, como lo hacía esta empresa también. De nuevo, la pongo de ejemplo, un ejemplo virtuoso, ¿no? Que promovía, antes del COVID, por supuesto, promovía la convivencia 2 veces al año en parques o salones, parques temáticos o allá en Las Fuentes, etcétera. 2 veces al año promovía la convivencia de las familias, con las familias de los colaboradores. Esa empresa no va a tener ningún problema con cumplir la 035, hombre. E incluso en el momento en que le apliquen los reactivos de la 035, todo le va a salir más o menos bien, nada más para ajustar luego lo que tengan que ajustar, ¿sí? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué el conflicto? Y referirme a tu pregunta concreta. Porque no están convencidos en la realidad de hacerlo. Porque no les ha llegado a la mentalidad de la gerencia el que realmente tengan que hacer las cosas por convicción, porque les conviene.
Quizá en mi trabajo debo admitir que me falta evidencia para aplicar el concepto de las comunidades afectivas, pero la puedo conseguir y muy fácil. Ya había yo pedido 2 o 3, una empresita de máquinas, herramientas que me había dado permiso para esto. Quizá me falta evidencia para respaldar el hecho de que la productividad sube, pero ahí hay trabajos, no solo, no tendría más que ponerme a investigar otros trabajos en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, de lo que es comunidades afectivas en los centros de trabajo que logran grandes cosas. Miren, por ejemplo, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz en Alemania no requiere de horarios de trabajo. 6 personas trabajan por armado de carro. Se arman a mano. Ustedes saben que el Mercedes-Benz cuesta mucho. Y tiene una ingeniería bárbara, además. Bien, 6 personas entran. Entre ellos se ponen de acuerdo a qué horas van a llegar y a qué horas se van a retirar. ¿Y qué tanto van a hacer? Cumpliendo los objetivos de la empresa. No se puede enterrar más tiempo de un cierto rango que les da la empresa. Se viene ensayando este sistema en Europa hace 20 años. Y Mercedes-Benz no ha bajado de calidad. Y sigue surtiendo mercados globales. Ahí no hay horarios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es el liderazgo? Es un consenso de equipo. Se ponen de acuerdo. Oye, Hans, ¿a qué hora llegamos mañana? No, Fritz, pues, ¿qué te parece? Mira, yo tengo ahí que llevar a mi hija a la escuela y va a haber una presentacioncita. Les llego como a las 10:30. Órale, pues que Hans va a llegar a las 10:30. Ok, está bueno, nos ponemos de acuerdo todos. Entonces salimos 1 hora y media después. Y alguien en los mexicanos diría, no, ¿yo por qué? ¿Y luego qué? Yo también voy a irme tarde a la casa. A ver, lo que pasa es que el equipo dice, bueno, hoy por Hans, mañana por Fritz, ¿verdad? Hoy por mí, hoy por ti, y luego mañana, es decir, en un respeto mutuo, en equidad, en consenso, en acuerdo, en solidaridad. Para eso es la comunicación. Las empresas están simulando y las empresas simuladoras les va a costar mucho trabajo. Miren, y déjenme decirles, escuché una entrevista la vez pasada en Radio Fórmula, en Fórmula Financiera, a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, y estos conductores que siempre están un poco por el lado patronal, por el lado de la patronal, pensando, porque se entrevistan mucho con los Slim y con los estos y con los otros y con los gerentes y con los directores generales. Le preguntaron descaradamente, y qué bueno que lo hicieron, porque reflejaron la mentalidad empresarial en todo México, no nada más en Juárez y en las maquilas, no, todo México. Por eso expuse como México. Y le preguntaban, le dicen, oiga, entonces esto de la 035 va a ser para apapachar flojos. O sea, no se ha entendido nada. El sistema de liderazgo caciquil que tenemos siglo XIX, de las haciendas, etcétera, de estos centros de trabajo con trabajo esclavo que todavía existen, ¿sí? Pues esa mentalidad no la dejamos. Los países de primer mundo ya son de primer mundo no solo por el valor que generan desde el punto de vista en dinero, en recursos, sino también el valor intelectual y emocional que generan. No se puede ser primera potencia del mundo si no generan un capital emocional, mismo que les permitió cambiar un gobierno que pintaba para tiránico y que se desligó de toda la comunidad internacional, cambiar el gobierno por un sistema democrático, ¿verdad? Con otro sentido y otro mirar las cosas. Ahora bien, y por último, David, acuérdense una cosa, nosotros firmamos un tratado que es el TEMEC, y en una de las exigencias del TEMEC por parte de los demócratas, antes de que los demócratas estuvieran en el poder, ¿sí?, fue el cambio de los ambientes laborales, el cambio del trabajo esclavo, empezando por el salario y el subir el salario. Los Estados Unidos están muy cerca de que se cumpla eso totalmente. Traen 6 personas en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, que son las ligas con las distintas empresas y que están supervisando que se cumpla el TEMEC. Si no se cumple, va a haber reclamos por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Y eso lo sabía muy bien Luisa María Alcalde cuando le estaban preguntando sobre la 035 y que si era para apapachar flojos, ¿no? Entonces, hay una obligación ahí por fuerza, no solo del gobierno. Se va a tratar como siempre, se le va a dar una mordida al inspector. No, ya no. Es muy cara la corrupción en ese sentido. Nos sale muy cara al país la corrupción porque podemos perder el tratado que nos permite, que nos está permitiendo salir adelante en lo económico y que está permitiendo la recuperación económica luego del diablazo del COVID. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta de una opinión de usted, profe? Doctor. Adelante. Está hablando mucho, bueno, está el enfoque total en las comunidades afectivas dentro de lo laboral en la actualidad y después del COVID que nos impactó a todos, obviamente. ¿Usted cómo considera o considera que es importante que se empiece a trabajar esto desde el sistema educativo, dado que ahorita mencionaba pues que en las empresas la mayoría de las organizaciones, de los gerentes o de los responsables de estas, no se dan cuenta de lo que la norma 035 conlleva, pero en realidad la norma 035 es un tema que muy pocos maestros, incluyéndolo a usted, y lo agradezco, nos menciona en el salón de clases, pero ¿cree usted a lo mejor que sea importante que el sistema educativo se transforme, bueno, se adapte un poquito también a esto y nos empiece a enseñar y hablar de manera más seria y no tan ambigua sobre estos temas para que así cuando nosotros vayamos a buscar un trabajo no vayamos detrás de un sueldo nada más, sino de lo que de verdad es importante, porque son 8 horas o más las que pasamos dentro de los trabajos, como para que el sistema educativo a lo mejor esté tan a la antigua y nos sigan educando para lo mismo, para ser empleados y no para buscar lo que de verdad importa, que es este afecto dentro de las organizaciones. Este equilibrio afectivo. Sí, qué cosa tan importante acabas de decir, la cuestión de la educación. Pero a ver, yo tengo ahí otro trabajo pendiente. Fíjense lo que nos ha pasado. A mi generación, yo tengo 67 años, estamos hablando que llegué a la primaria o al kinder por allá a finales de los 50 y luego la primaria, etcétera, etcétera. Pero si yo les pregunto a ustedes, fíjense para empezar, si desde el punto de vista formal, porque en concreto te contesto sobre en la Universidad Tecnológica, pero luego adelanto lo que ya estaba apuntando. No se han actualizado los programas. La 035 aparece en el 2018 y no se han actualizado los programas de la universidad en general, a nivel nacional. No están incluidos la 035 en los programas. Eso debería incluirse ¿en dónde? En liderazgo, en dirección de equipos de alto rendimiento, por ejemplo. Sería una de las materias ideales para incluir esto y en otras de liderazgo. A ver, pero en cuanto a la educación, desde niños, realmente lo que hemos aprendido los mexicanos, ¿sí?, es que el abuso en el salón de clase desde que éramos niños. Si alguno de ustedes me dice que no lo ha vivido, aquello de cuando nos pasaban al pizarrón y decían, a ver, fulanito, el maestro, la profesora o el profesor, a ver, ven a hacer la operación de aritmética aquí al pizarrón. Pues para empezar, nos caía la maldición, ¿verdad? Ya sentía uno que le caía la maldición, que lo pasaran a uno al pizarrón. Y ahí en el pizarrón, cuando clase, y de repente empezaba la censura delante de todo el salón, delante de los demás, ¿sí? Y luego, ¿sabes qué? Siéntate, no lo hiciste bien. ¿Sí? Siempre hemos tenido profesoras así. ¿Sí? Entonces, no lo hiciste bien, y la exhibida que nos daba. Entonces, ¿cuál es la educación para la solidaridad? Es cada quien rásquese con sus uñas y para su santo en medio de esta agresión que se da desde niños por parte de los profesores y las profesoras de primaria. Sí, no de todos, claro que no, pero por lo menos,
Un incidente de estos, cada uno de nosotros en la vida hemos tenido, ¿sí? En el sistema educativo mexicano. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho de esta situación? Lo que nos ha hecho es inseguros, que no seamos asertivos en nuestra comunicación, porque somos exhibidos delante de los demás de que somos muy pequeños y se está formando nuestra autoestima. ¿Sí? Entonces, ¿qué educación para la solidaridad? Claro que no. ¿Sí? A ver, bajo esta circunstancia, ¿quiénes son entonces los que inventaron el bullying? El bullying no lo inventaron los niños. En bullying lo inventaron los profesores y las profesoras en la primaria. Y este se extiende luego al mundo laboral con el mobbing, con la palabra mobbing. Bullying, acoso, pues, acoso en la escuela, acoso escolar, y mobbing, acoso laboral, que es lo que trata de evitar también la 035. ¿Pero qué se requiere? Educación. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora bien, en el caso mencionaba yo, de esta empresa en que fue un desastre y corrió la radioactividad de los efectos negativos en el despido, en el recorte de personal, se tiene que hacer lo que hacemos los seres humanos cuando aparentemente por voluntaria o involuntariamente traicionamos la confianza del otro. Les dije que iba a volver sobre el asunto de la confianza. La confianza es lo que nos sostiene como sociedad, como comunidad. Si no hay confianza, se rompen los equilibrios. Y la confianza solo se puede dar por respeto al otro, el conocimiento del otro, la solidaridad con el otro. Esa palabra es sumamente importante. ¿Sí? Cuando tenemos solidaridad, somos respetuosos. Entonces, ¿qué tienen que hacer una gerencia en una empresa que acaba de recorte personal? Vaya y sincérice con el personal, tal y como lo hacemos en lo personal cuando hemos tenido una dificultad con el amigo, con la amiga, con el familiar, con el mamá, con la mamá, con el papá, con la pareja. Es decir, pedimos disculpas, pedimos perdón, haciéndole notar al otro que hemos faltado a la confianza, que hemos faltado a la lealtad. ¿Sí? No es cosa menor, la organización lo tiene que hacer. Y si no lo hace, pues de dientes para afuera. ¿Qué me puedes estar diciendo? Nada. Te voy a dar un aumento de sueldo. ¿Para qué? ¿Para que me corras al rato? Te voy a dar incentivos. ¿De cuáles, oye? Pues ni te creo, ¿no? Al que corriste, que era mi compa o mi amiga o mi compañero de trabajo con el que compartí tantos años, era muy eficiente y de todas maneras lo corriste. ¿Yo qué garantías tengo? Si no se habla lo derecho, no se restablecen los tejidos afectivos positivos, por supuesto. El amor en distintas intensidades. El amor no es el amor pasional, el amor romántico. Bueno, también está el otro amor, el amor de amistad, que es el primero que se genera en la comunidad afectiva. El amor de amistad, de identificación, pero se da por el respeto y por la solidaridad. ¿Cómo nos hacemos amigos de un amigo o de una amiga? Pues porque primero y antes que nada se acerca a nosotros, ¿en qué te ayudo? Y si no te lo dice, te lo demuestra. Pues así, bajo las mismas situaciones que se generan a nivel individual o pequeños grupos, es lo mismo en los centros de trabajo. Y esas son las donde se tienen que llevar las políticas. No están actualizados los programas si te referías a la Universidad Tecnológica, pero no están actualizados en muchas cosas, ¿no? Eso lo tenemos que suplir los maestros, tal y como lo hacen mis compañeros, son unos héroes para mí, unas heroínas, los de contabilidad, porque cada año les cambian las misceláneas fiscales y sin embargo siguen dando contabilidad con criterios actualizados, no obstante los programas, los que ya no dan, pero ellos siguen, porque es voluntad de los profesores y profesoras que salgan sabiendo hacer contabilidad bajo las nuevas reglas de la miscelánea que ese año esté vigente. En fin. Muchas gracias. Bueno, creo que damos por concluida la sesión de preguntas. Ya nos extendimos un poco. Ya son las 7:30 para ya concluir. Pues le agradecemos mucho, doctor, por su participación. Fue muy interesante. Fueron bastante interesantes también las preguntas que hicieron los participantes y las respuestas de usted. Es un tema bastante interesante y muchas veces no lo consideran, pero es un tema bastante complejo.
Muchas veces como que dicen, esta es la norma 35, que es muy famosa actualmente, ¿no? Que todos hablan de ella, pero muchos no saben ni con qué se come, ¿no? Sí. Entonces, pero pues es muy interesante y qué bueno que dio esta plática y levanta ese interés y esa concientización de lo que realmente, de uno de los puntos que ataca la norma 35, ¿no? Que es esta parte del afecto y que está directamente relacionada con la productividad, ¿no? En las empresas, que muchas veces no lo ven así, como si ustedes lo ven como un requisito, ¿no? Hay que cumplirlo, pero pues les toma al mismo tiempo cumplirlo que correctamente que incorrectamente, ¿no? Pero no creo que no lo logran ver. Y pues de hecho también esto lo debemos empezar a aplicar en la educación, para que creo que también hay una parte importante ahí de cultura, ¿no? Que no se sigue esta norma 35, no se acepta por la cultura que tenemos desde la educación, como dice usted, ¿no? Si la educación cambiara, yo creo que cambiaría también esa perspectiva hacia esa norma. De hecho, es la clave, doctor, es la clave, la educación que ha generado esta cultura. Somos una cultura de personas que hemos sido exhibidas desde que somos niños. Por eso esa cultura se extiende luego al trabajo. Cuando a un trabajador le dice, oye, ¿qué fue lo que falló aquí? Pues no, es que yo le dije, y él me dijo, y entonces el otro me dijo, y él me dijo, y a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, pues por eso le estoy diciendo que el otro, y es que la vez pasada, ayer yo sí vine, y entonces, total, dices tú, por eso el verbo cantinflear. Somos una cultura que cantinflea para protegernos de la exhibida que nos han puesto con los demás, ¿no? Así es. Sí, pues bueno, le agradezco de nuevo por todo esto. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros y nos compartió toda esta información. Ya para cerrar, voy a mostrar su reconocimiento. Más tarde o el día de mañana le hago llegar por correo electrónico su reconocimiento, pero para hacer entrega de él lo voy a mostrar y lo voy a leer. Permítame un segundo. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Gracias. Bueno, se los leo. Dice, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en el marco de su 22 aniversario y por el 30 aniversario de las universidades tecnológicas, otorga el presente reconocimiento al doctor Ernesto Pablo Juárez Meléndez por su valiosa colaboración con la Masterclass, la construcción de comunidades afectivas en ambientes laborales. Una propuesta humanista para la productividad en las organizaciones. Saber y hacer para realizar el ser. Viene firmado por el maestro en administración Guillermo José Álvarez Terrazas, rector. Ciudad Juárez, Chihuahua, a junio de 2021. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su tiempo y por su valiosa contribución. Gracias, muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy, y a los colegas que han estado aquí, a los amigos, a los profesores, profesoras y sobre todo a mis alumnos. Muchas gracias. Qué bueno que están aquí, si no los hubiera reprobado. Ya estoy creando comunidades afectivas. Hablando de comunidades y de liderazgos negativos. Ahí en el sarcasmo, ahí está el ejemplo. Sí, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Mucha plática, doctor. Excelente. Gracias, gracias, maestro. Gracias.